la victoria Dios nos ha dado ya. De la nada Dios nos formó, en sus planes Él nos creó y sonaremos la trompeta final, pues este lugar es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar es constituido casa de Dios. Este lugar es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar es constituido. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos se están gozando en esta mañana? Santo eres Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da en este día, ¿verdad? De poder reunirnos en su casa y poder adorar y glorificar su nombre. Nos gozamos con la visita que está en medio de nosotros hoy. Nos gozamos, ¿verdad? De verle. Decimos visita, ¿verdad? Pero sabemos que ya han venido en otras veces, ¿verdad? Y les conocemos. Hijo de nuestra hermana Ruth. Y nos gozamos, ¿verdad? De que estén hoy aquí, que puedan escuchar palabra del Señor. Excusamos a nuestro hermano José, nuestra hermana Damari, que hoy no pudieron estar. Nos gozamos en esta pasada semana con esa campaña de damas y caballeros que vino para darnos fuerza, energía. Los que tuvimos ayer también en el aniversario de nuestra hermana Chaquima, también nos gozamos de manera especial. Y estamos hoy aquí continuando el proceso, porque este proceso es de día a día hasta que llegue el Señor Jesús. Amén. Yo quiero alentarle hoy con unas palabras. El culto hoy se ha movido, ¿verdad?, en esa necesidad de fortaleza. Y quizá usted quisiera escuchar muchas cosas hoy, ¿verdad? Mejor usted tiene muchas cosas en mente, muchos planes, muchas peticiones. Y quisiera escuchar que hoy es el día de la petición. Eso no es lo que le tengo a usted, pero yo sé que le tengo buenas noticias. Amén. Y para explicarle lo que tengo para usted hoy, voy a leer un texto que no es el texto base, pero le va a dejar una idea de lo que quiero dejarle saber. Y para eso voy a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y voy a leer del verso 13 al 18. ¿Cuántos necesitan aliento? Que yo le voy a alentar hoy con las palabras del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Verso 13. Poderoso Señor. Verso 13 en adelante. Amén. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos lo creen? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Dice el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Usted ha alentado a su hermano con estas palabras? Con esas palabras que dicen, ten fe, confía, que el Señor pronto viene. Sigue caminando y no te detengas porque el Señor ya está a las puertas.
Esas son las palabras con las cuales nos manda la Biblia, que nosotros podamos alentarnos los unos a los otros. Todas nuestras situaciones tienen un aliento. Tranquilo, esto va a terminar. Jesús está a punto de llegar. Está a punto de tomar el reino y tomar el control y el dominio. Está a punto de terminar por completo la muerte, la maldad, el odio. Todo lo que nos causa aflicción, el Señor está a punto de detenerlo, de derribarlo. Y esas son palabras de aliento. Quizá usted quisiera que la cuenta de banco estuviera alta, o quizá usted quisiera, ¿verdad?, que la deuda que tiene le fuera salda, pero aún más que eso Jesucristo hizo por nosotros. Canceló la deuda de tu pecado, perdonó tus pecados y tu transgresión, y te hizo libre para que participaras de su reino eterno. Jesús está a las puertas. El tiempo se acerca. Poderoso Señor. Quiero entonces invitarle ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Te adoramos, Señor. Este mensaje ya yo lo he predicado anteriormente, pero es un mensaje que usted lo va a escuchar frecuentemente. Hay momentos en que hacemos una pausa y hablamos de la venida del Señor Jesús, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 22, y vamos a leer del 10 al 12. Poderoso mi Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Apocalipsis capítulo 22, versos 10 al 12, ¿lo tenemos? La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Oiga, el que es justo el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, unidos para escuchar tu palabra y para alentarnos los unos a los otros con ella, con tus promesas, con nuestra esperanza, porque creemos en tu Hijo, creemos en su resurrección y lo estamos esperando. Y esta será nuestra gran victoria. Ya tú lo hiciste, pero falta el momento de la manifestación, cuando se concrete tu reino, cuando tu Hijo llegue a la tierra a tomar dominio y control. Señor, te pido que abra el entendimiento, nuestro entendimiento, de cada uno de tus hijos, que podamos comprender qué es lo que tú nos quieres decir a través de esta palabra, a través de este mensaje. Que podamos creer en tu palabra, Señor, que es fidedigna, Señor, que es inerrante. Oh, mi alma te adora, Señor, y que se va a cumplir. Me pongo en tus manos para que me uses por medio de tu Espíritu Santo e impartir sabiduría, Señor, a través de tu palabra a este pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse, amado. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso Dios Santo. Con relación a la iglesia, para estos tiempos, debemos entender que el proceso de santificación en nuestra vida debe continuar hasta que Cristo venga. Eso es lo que nos está diciendo ese texto. Y está hablando de las personas impías y está hablando de las personas pías, ¿verdad? Las personas piadosas, las que le sirven al Señor. Si las personas inconversas quieren continuar y proceder con su estilo de vida, la palabra está diciendo que es impío, que siga siendo impío. El que esté en maldad, que siga en maldad. El que quiera hacer lo malo, que siga haciendo lo malo. Pero también nos dice, pero que el que es justo, que practique la justicia. El que es santo, que se santifique todavía. O sea, aquí hay algo a la inversa. El que quiera seguir profundizando en la inmundicia, que siga viviendo como quiera en la inmundicia. Pero el que tiene la verdad, el que le ha creído a Dios,
el que le sirve y el que le espera practique la justicia todavía. Y ese todavía es interesante, porque mientras más pasa el tiempo y Jesucristo no ha llegado, la maldad continúa aumentando y es más difícil ser justo en un tiempo donde hay tanta corrupción, donde hay tanta maldad, donde hay tanto sufrimiento, donde se hace tanto daño, donde tanto se nos lastima, donde tanto se nos ofende. Pero la palabra dice: el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué está diciendo eso? Porque hay que esperar un momento, porque hay que esperar un tiempo preciso, porque viene un cumplimiento y esperamos ese cumplimiento. Hasta que eso no suceda, no baje la guardia. Hasta que eso no suceda, no deje de pelear. Hasta que eso no suceda, no deje de batallar, porque eso va a pasar pronto. Hay un texto, y antes de entrar aquí al mensaje, que habla sobre la iniquidad, sobre aquel hombre de pecado que sabemos que no puede manifestarse hasta que la iglesia sea quitada de en medio. Y eso es lo que el mundo aclama hoy en día. La iglesia tiene que ser quitada. Eso forma parte de la Agenda 2030 para este tiempo, y según la ONU, el problema que tenemos o que tiene el mundo para llegar a ese cambio que ellos esperan es el cristianismo. No son las religiones, es el cristianismo. No es el budismo, no es el islam, es el cristianismo. Es aquellos que no están dispuestos a unirse con otra religión. Es aquellos que no están dispuestos a compartir su fe con otra religión. Ese es el problema, ese es el estorbo, y eso hay que quitarlo del medio. Dice la ONU, hay que acabar con eso. Pero la Biblia también nos dice que es necesario que eso sea quitado de en medio para que se manifieste el hombre de pecado. Pero dice algo interesante. Dice que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Wow. No se ha manifestado el hombre de pecado porque la iglesia está presente, pero ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Y yo le voy a dar un ejemplo sencillo para que usted pueda entender cómo va la cosa. Y es las noticias que hemos visto los últimos días con relación a los eventos de conciertos que estamos viendo. Ya no en una atmósfera de rock, era donde se veía esta atmósfera tan, ¿verdad?, satánica, sino ahora en un ambiente, en una atmósfera de lo que es el trap o el reggaetón. Y cuando usted comienza a observar y comienza a ver ese cambio, usted puede ver que detrás de ese movimiento hay una juventud grande que está ahí metida. O sea que cuando el enemigo utiliza algo, tiene unas intenciones específicas para hacerlo. Y hemos visto un traslado de una manifestación que se veía en el género de rock, y ahora la estamos viendo en el género de lo que le gustan los jóvenes. Poderoso Dios, aleluya. Y hemos visto los videos que últimamente han grabado estos artistas. Y hemos visto cómo parece que van compitiendo cada uno a ver cuál evento es más satánico que otro. Y vimos hace poco en un evento que murieron alrededor de 8 personas, alrededor de 300 personas heridas en uno de estos eventos. Pero la prensa y las noticias no hablan nada de esto. Sin embargo, luego de ese evento que murieron unos cuantos, se presentó otro concierto más, donde había en medio de todo eso una iglesia. Y digo una iglesia porque es una estructura como una casa con una cruz. Ay, en ese evento esa iglesia fue quemada. En ese concierto esa iglesia fue quemada. El espíritu de iniquidad ya está en acción. El diablo está tomando dominio y poder. Y las cosas se van a poner feas. Pero dice la palabra que aquel hombre de pecado no puede manifestarse hasta su debido tiempo. Y el que tiene el control de ese debido tiempo no es la ONU, no son las naciones poderosas, es el que está allá arriba, el Todopoderoso, el que tiene el control.
y el que puede permitir que ese hombre de pecado se manifieste. ¿Y cuándo ese hombre de pecado se ha de manifestar? Cuando no haya una iglesia presente. Cuando no haya una iglesia presente. ¿Qué pudiéramos decirle nosotros a las personas que están en esta agenda tratando de exterminar el cristianismo? Aguanten un poco. Aguanten un poco que nos van a quitar del medio como quiera. Esperen un poquito, porque como quiera nos van a quitar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que tiene que cumplirse algo. Y es que va a haber una gran persecución. Y es que servirle al Señor no va a ser como hoy en día vemos en los eventos, que esto es lo mejor que hay para todo el mundo, que venimos a los pies de Cristo y comienza a llover el dinero y comenzamos a buscar las mansiones y los carros. No, todo eso se va a caer al piso. Y de hecho vimos cómo en medio de la pandemia muchas de estas predicaciones de la prosperidad cayeron al piso. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la pandemia no se pudo hablar de prosperidad. En medio de la pandemia no se pudo hablar de ninguna de esas predicaciones. Es el Señor poniendo en vergüenza todo tipo de predicación que no esté centrado en Jesucristo y en la palabra que Él nos dejó. Que tenemos que trabajar. Que necesitamos que los negocios de la gente que tiene negocio prospere. Claro que sí, pero concéntrate en algo más importante porque el tiempo está cerca. Ten cuidado y no te envuelvas mucho en los negocios. Porque el que milita no se enreda en los negocios de este mundo. Mire, trabajando y velando. Porque el tiempo está cerca. Para los últimos tiempos, los cuales de seguro estamos viviendo, la maldad habría aumentado en gran escala. Y el amor de muchos habría enfriado a causa de tanto mal. Ahora la actitud de la iglesia debe ser de continua a la justicia, a la santidad. Debemos cuidarnos de no corrompernos ni contaminarnos del pecado en estos tiempos finales para esta iglesia, para la iglesia. Tu tiempo, iglesia, ha llegado. Nuestro tiempo, iglesia, ha llegado. Mantente vigilante porque ese día pronto llegará. Nosotros nos dirigimos, y cuando digo nosotros estoy hablando del sistema mundial. Nos dirigimos a una dictadura mundial. Las supuestas libertades que la gente anda buscando las van a perder. Esa es la ironía de esto. Que el mundo busca sus libertades y ser libre y hacer lo que le da gana, y lo que le espera es una dictadura total. Ahora, vamos a ver el trasfondo de este texto que leímos en Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, donde él fue encarcelado luego de un intento fallido de matarle. Juan fue el único de los discípulos que no murió. Todos los demás discípulos, todos murieron crucificados, degollados, quemados. Hubo unos que lo arrastraron por la carretera, si no me equivoco, por las calles. Todos murieron siendo mártires. Pero a Juan lo echaron en una caldera de aceite hirviendo y milagrosamente, según la tradición judía, salió de ese lugar sin ningún tipo de quemadura. Y si usted lo pone en duda, déjeme irme un poquito más atrás para que usted entre en la historia y caiga en tiempo. Había unos jóvenes hebreos que lo zumbaron en un horno ardiendo y salieron sin ninguna quemadura de allí. Hubo un hombre que fue lanzado al foso de leones hambrientos y ninguno de ellos se le acercó. Juan fue lanzado en una caldera hirviendo de aceite y milagrosamente salió de aquel lugar. Entonces lo enviaron a la isla de Patmos solo, encarcelado, pero allí Dios tenía un propósito con él. Y allí Dios le da la revelación del libro de Apocalipsis. Este libro fue escrito a la iglesia del Señor. Su contenido es profético y escatológico, que es el estudio, la escatología es el estudio que trata sobre los últimos acontecimientos. La palabra revelación, la cual se asigna a este libro,
Es el significado de Apocalipsis, revelación, que significa, ¿verdad? Quitar la cubierta o quitar el manto a una cosa. Descubrir un objeto o algo que estaba oculto. ¿Cómo le hago esto rápido? Lo que significa es esto, es algo que usted no sabe que está ahí, porque usted está viendo un manto sobre eso. Y usted sabe que ahí hay algo, pero usted no puede interpretar qué es lo que hay ahí. Revelar es esto, revelar es quitar el manto para que usted pueda ver con claridad lo que ahí está. Así que el libro de Apocalipsis lo que significa es revelación, y es cuando se le quita la cubierta a una palabra que había estado sellada, pero que ahora es revelada para que pueda ser entendida. Es algo que tú estás leyendo, pero como está cerrada la interpretación, tú lees y no entiendes. Pero cuando hay una revelación de eso, entonces tú comienzas a leer y comienzas a entender lo que está pasando, porque ha sido revelada. Entonces, cuando se le da esta revelación a Juan, déjame seguir aquí para no adelantarme. Es interesante por esto saber que Apocalipsis comienza con una introducción de un llamado a la iglesia de Asia Menor en aquel entonces. Y estamos hablando de nuestra era. Ya no estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de nuestra era. Nosotros estamos ahora mismo en el 2021. Estamos hablando después de Cristo, que es nuestra era. Poderoso Dios, aleluya. Consideremos lo siguiente en relación a esto. La Biblia habla de los tiempos postreros desde el principio, desde Génesis. ¿Qué? Sí. Desde Génesis. Y el principio es conocido como el Génesis, el libro que lleva su nombre, por el contenido de la creación. Libro atribuido a Moisés como autor y que forma parte del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se habla de un evento futuro bien lejano para aquel entonces. Muy difícil de entender para aquellos tiempos, pero que para el tiempo de la escritura del libro hacía mucho sentido la llegada de un Salvador. Cuando Dios lo dijo, Adán y Eva no sabían de qué estaba hablando el Señor. Pero para el tiempo de la escritura del libro, Moisés, quien escribe el libro en el desierto, hacía falta un libertador. ¿Y qué era Moisés? Moisés era libertador del pueblo de Israel. Y ahí es donde se le da la revelación del libro de los Génesis, que habla de que había una promesa de un Salvador que habría de venir y habría de libertar la humanidad entera. Libro de Génesis, futuro. Todavía para el tiempo de Moisés faltaba para ese cumplimiento. Poderoso Señor. Ahora la epístola o carta de Judas, al final, y no Judas Iscariote, probablemente un medio hermano de Jesús, menciona la profecía de un personaje del linaje de Adán en el principio, que se encuentra en Génesis capítulo 5, 21 al 23, del cual dice la palabra que Dios se lo llevó. La carta de Judas dice lo siguiente, Judas del 13 al 15, porque es solo un capítulo. Fieras ondas del mal, hablando de los falsos profetas, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces esta profecía que daba Enoc desde aquel entonces tenía un contenido escatológico. No era para aquel tiempo, era para nuestro tiempo. ¿Dónde estaba escrita? En el libro de Génesis. ¿Y por qué menciono esto? Porque así como en el principio la Biblia habla de los orígenes y el comienzo de todas las cosas, menciona también eventos postreros que sucederán al final de los tiempos.
Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis, que habla del fin de los tiempos, su contenido es relacionado a tiempos finales. Por eso vemos que el Señor dice en muchas ocasiones, estoy cerca. En el libro de Apocalipsis Dios menciona en muchas ocasiones, estoy cerca. Porque el libro de Apocalipsis es el último libro. Es el libro de los acontecimientos finales. Las cartas a las iglesias en Apocalipsis tienen esa intención de decirle a la iglesia, prepárense porque estoy cerca. Ahí es donde viene el mensaje de las 7 iglesias. ¿Cuál es la razón? Estoy cerca, arréglense, prepárense, estoy a las puertas. Y aunque usted lleva años escuchando esa palabra de regreso, ¿verdad que sí? Sí, porque eso es lo que viene a la mente rápido. Aunque usted lleva tiempo escuchando esa palabra de regreso de Jesús, esta predicación se da porque también se predicó por años. Oiga, porque también se predicó por años la llegada de Jesucristo, su primera venida. Desde Génesis 15 se está predicando. ¿Y sabes qué pasó? Que llegó. Que el Mesías llegó. Y esa predicación llevaba incluso más tiempo esperándose. Porque si hablamos del tiempo antes del diluvio, póngale 2000 años más o menos. Si hablamos de 2000 años antes de Cristo, son más o menos 4000 años. Nosotros llevamos 2021 después de Cristo. O sea que hubo un largo tiempo mientras se esperaba una profecía sobre la llegada de un Mesías. ¿Y sabes qué pasó? Que el Mesías llegó. Que se cumplió la palabra. A pesar de haber esperado tanto tiempo, a pesar de haber pasado tanto tiempo, se cumplió. Llegó el Mesías, llegó Jesucristo. Y por eso estamos predicando esta palabra, porque Jesucristo llegó. Y como Jesucristo llegó y murió en la cruz y resucitó el tercer día, ahora podemos hablar de su regreso. Antes no, porque no había llegado. Pero ahora que llegó, ahora podemos hablar de su regreso. Porque Él se fue, pero dijo que volvería. Habiéndose cumplido la profecía sobre la llegada de Jesús, su muerte, su resurrección, ahora sí podemos hablar de su regreso. Tanto de aquel encuentro con la iglesia en las nubes, como de su segunda venida después de la gran tribulación. ¿Por qué podemos hablar de esto? Porque lo primero se cumplió. Wow. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted sabe por qué es ese aplauso? Porque hay profecía cumplida. Porque esto no se trata de cosas que todavía estamos esperando a ver si pasan o no. Es que hay cosas que ya pasaron. Es que hay cosas que ya cumplieron. Y esto lo que nos hace entender es que ahí es donde está puesta mi fe. Mi fe y la sustancia de mi fe es una palabra. Pero no es cualquier palabra. Es la palabra del Dios vivo y el Dios de poder. Es la palabra que no falla. Es la palabra que no miente. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Cristo? Cristo fue profetizado en Génesis 3:15. Y si tú crees en Él, entonces tienes que creer en la palabra. Porque fue la palabra la que hablaba de Él. Si tú conoces a Jesucristo hoy, es por la palabra. Es por las Escrituras. Pero ellas también dicen que Él volverá. Hay testigos oculares de que resucitó, de que estuvo presente. Todos sus discípulos, el apóstol Pablo, más de 500 personas a quien se le apareció Jesús. Suficiente. Libro, 4 evangelios. De lo que ocurrió, de lo que sucedió. Testimonios de que cuando Él ascendió, Él dijo que iría a la casa de su Padre
Allí hay muchas moradas. Y dijo, voy a preparar. Tú sabes, como cuando alguien va adelante y diga, los espero, déjenme ir a poner las cosas, a preparar las cosas allí bonitas para recibirles. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar, porque donde yo estoy, ustedes también estarán conmigo. Y los ángeles le dicen, ¿por qué miran al cielo? Así como le ven ir, Él regresará. Y por eso estamos predicando esto, porque ya Él vino. Ya su primera venida se dio. Ahora esperamos un encuentro con nuestro Salvador en los aires. Un encuentro con nuestro Salvador en los aires. Para que tenga una idea de lo que hablo. El libro de Daniel fue escrito por este joven que participó de la primera deportación a Babilonia, para cuando conquistaron a Israel. Oiga, para el año aproximadamente de este libro, 605 antes de Cristo. No es nuestra era. Estoy hablando del libro de Daniel. El libro de Apocalipsis fue escrito en nuestra era, alrededor, si no me equivoco, del año 100 por ahí. Pero 605 antes de Cristo aproximadamente. Dice, y su última profecía, alrededor de los 80 años cuando tenía Daniel, para aproximadamente 536. El libro de Daniel es tan exacto en su contenido que lo hace uno de los libros más atacados por los opositores. En cuanto a la revelación escatológica de este libro, profecía de los tiempos finales, el Señor le dice a Daniel lo siguiente. Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Óigame, ¿sabe qué significa eso? No se trataba de la persecución de Tito. No se trataba de la persecución de Nerón. No se trataba de lo que hizo Hitler. Se trata de algo peor. Se trata de algo que nunca jamás ha pasado y después no va a pasar a esa magnitud. Entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero mire lo que le dice, pero tú Daniel, este es Daniel, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella el libro. O sea que para aquel entonces no había entendimiento de lo que Daniel estaba hablando. Para aquel entonces no se podía comprender la revelación para los últimos tiempos que Daniel había dado. ¿Por qué? Porque el libro estaba sellado. ¿Por qué estaba sellado? Porque es para los últimos tiempos. ¿Y cuándo comienzan los últimos tiempos? Te tengo noticias. Los últimos tiempos comienzan después que Jesucristo resucita. Después de la resurrección de Cristo comienzan los últimos tiempos. No, yo no estoy hablando de los principios de dolores. Yo estoy hablando de conteo. Porque las próximas profecías a cumplirse ya son profecías para los últimos tiempos. Y sigue diciendo, y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Para cuándo? Para los últimos tiempos. Y yo, Daniel, miré y aquí otros que estaban en pie. El uno al lado del río, el otro al otro lado. Y dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y en ese proceso está Israel.
Y yo oí, mas no entendí. ¿Por qué no entendió? Porque estaban cerradas las palabras. Que el mismo Daniel no entendía lo que significaba la profecía. Y yo oí, mas no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oiga lo que dice aquí en el verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ay, alaba. Habrán algunos aquí de esos que fueron limpios y purificados y santificados. Pero oiga, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. ¿Vio las palabras de Apocalipsis al final? El que sea impío todavía. ¿Qué dicen las palabras finales en el libro de Daniel? El libro que estaba sellado. Los impíos procederán impíamente. Oye, los impíos van a ser cada vez más impíos. Oiga, los corruptos van a ser cada vez más corruptos. Si usted espera un milagro de liberación sin reconocer al Señor de señores, usted está equivocado. Si usted espera que el mundo va a cambiar sin conocer al Rey de Reyes y Señor de señores, usted está equivocado. Por eso es que los justos resplandecerán. Por eso es que los entendidos comprenderán, porque se está hablando de una palabra profética que está abierta y revelada para los hijos de Dios, para los que creen en las palabras de este libro. Los que no creen en esto no creen en Cristo, y el que no cree en Cristo es impío, y los impíos seguirán siendo impíos, pero los santos seguirán siendo santificados. Poderoso Dios, aleluya. Dios le dice a Daniel, quien profetizó antes de la llegada de Cristo, antes, que sellen las palabras del libro. O sea, la palabra está escrita pero no tiene revelación. Y como no tenía revelación, no se había conocido su significado. Era necesario primero que se cumpliera todo lo relacionado al Mesías antes de revelar los postreros días. En cambio, a Juan, alrededor de 100 años después de Cristo, escribe el libro alrededor del año 100 después de Cristo, cuando ya todo está cumplido. Cuando toda la primera venida de Cristo, el nacimiento, la muerte, la resurrección, la ascensión, la llegada del Espíritu Santo. Juan escribe en Apocalipsis 1 del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Porque Juan era testigo ocular, recuérdese, era uno de los apóstoles, fue el que estuvo allí presente en la cruz con María, fue el que vio a Jesucristo morir. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Hay algún bienaventurado aquí que lee? ¿Hay algún bienaventurado aquí que cree en las palabras escritas en este libro? Porque hay una bienaventuranza para ellos, porque el tiempo está cerca. Si eres santo, sigue santificándote. Ahora, tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis terminan con unas palabras similares. Capítulo 12 de Daniel. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El verso 10, muchos serán impíos y
muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. La comparación con Apocalipsis es la siguiente. Y me dijo, le dice el Señor a Daniel, a Juan, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Usted ve la diferencia entre Daniel y Juan? A Daniel le dice, sella las palabras porque no es para este tiempo. A Juan le dice, no selles las palabras. Poderoso Dios, aleluya. Porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. No importa el dolor, no importa la aflicción, no importa los señalamientos, no importa la persecución, no importa que te hieran, no importa que te traten mal, no importa que la gente no te ame, no importa que te quieran ver muerto. Practica la justicia todavía. Ahora, la forma de emblanquecer esas vestiduras, Apocalipsis 22:15, bienaventurados los que lavan sus ropas. Se encuentran en las primeras cartas de Apocalipsis del capítulo 2 al 3, donde Dios amonesta y corrige a la iglesia de acuerdo con lo que en ella está mal. Todas son iglesias del Señor, pero sus vestiduras deben ser emblanquecidas. ¿Y cómo son emblanquecidas nuestras vestiduras? Cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque la santificación es por medio de la palabra, obviamente por medio del verbo Jesucristo. Cuando la iglesia atiende la amonestación del Señor, la iglesia está emblanqueciendo sus vestiduras. Cuando la iglesia presta oído a las palabras que el Señor le dejó, la iglesia está emblanqueciendo sus vestiduras. Está tomando acción sobre las cosas que son de tropiezo para su vida espiritual. Está prestando atención, poderoso Dios, aleluya, a lo que Dios está hablando para corregir lo que en su vida está mal. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está. Entonces, si Dios nos habla, iglesia, nosotros no podemos seguir como si nada estuviera pasando. Porque si Dios está hablando es porque el tiempo está. Si Dios está amonestando es porque el tiempo está. Si Dios te está corrigiendo es porque el tiempo está. ¿Y qué necesitamos hacer? Emblanquecer nuestras vestiduras. ¿Cómo? Escuchando lo que Dios nos está hablando. Debemos seguir llevando el evangelio, iglesia, que es la justicia de Dios, y cuidarnos de no contaminarnos. Debemos proceder en santidad como hemos sido llamados. Mire que está a tu lado y dile, cuídate. No pueden haber descuidos en este tiempo. Cuídate. Si sigo lo que aquí está diciendo, aquí dice que voy a concluir. Pero esta conclusión es... Así que no he dicho voy a terminar. Podemos notar que el mundo, a pesar del llamado a volvernos a Dios, muchos siguen viviendo como si Dios no existiera. El impío procederá impíamente. ¿Cómo eso se puede cambiar? Para que el impío deje de proceder impíamente, porque usted dirá, entonces, pastor, ¿está destinado a proceder impíamente? No, tiene que pasar algo en él. Porque si no pasa eso, va a seguir actuando impíamente, porque el impío es impío. No es piadoso, o sea, el impío no es piadoso. Y va a seguir profundizando en esa impiedad. Para que pueda hacer lo contrario, necesita ¿qué? Arrepentirse. Si el impío se arrepiente, entonces va a ser emblanquecido.
entonces va a ser santificado, entonces va a ser purificado, entonces va a proceder en santidad. Pero mientras no se arrepienta, va a proceder como es su naturaleza, impíamente. Por eso cuando el reino de los cielos se acerca, hay un llamado al arrepentimiento para pertenecer a ese reino. Y Dios le dice a los que pertenecen al reino por medio del arrepentimiento: sigue santificándote. Sigue leyendo la palabra. Sigue aplicando la enseñanza. Pero le da una advertencia también al impío. Si quieres dejar de actuar impíamente, tiene que haber un cambio en tu vida. Tú no puedes hacerlo. Para lograrlo, necesitas creer en Jesucristo. No, es que si no crees en Él, no hay break. Porque es por la fe en Jesucristo. No es por una mera fe sustentada en no sé qué. Es por la fe en Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la verdad. Necesitas creer en el Mesías, en el Hijo de Dios, en el Cristo, para poder entonces que tu vida sea transformada y que puedas experimentar los cambios que un alma necesita para cambiar su dirección. Hace falta un cambio de pensamiento. Y eso solo lo puede producir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cree en Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque el que cree en Jesús predica a Jesús. Porque el que cree en Jesús le habla de Jesús a su esposo. Porque el que cree en Jesús le habla de Jesús a sus hijos. Porque el que cree en Jesús le habla de Jesús a sus primos, a sus tíos, a sus vecinos. Y la palabra es la que cambia y es la que transforma. La gente está viviendo vidas como si Dios... Viviendo la vida como si Dios fuera lo que ellos piensan y como ellos piensan. La gente tiene una propia versión de Dios. La gente se hace su propia versión de Dios. No, Dios no es así. No, Dios no es tan malo. Entonces ahora resulta que el que castiga es malo. Ahora resulta que cuando te comen la luz roja, el malo es el guardia. ¿Tú estás entendiendo? Cuando te dan el tiquetazo de ¿a cuánto está eso ahora? Pues yo estaba viendo a ver si caía alguien. ¿Cuánto? 3.5. 300. No te cogieron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te come la luz y te dieron los 300, el guardia es malo. No, el guardia no es malo, es que transgrediste la ley. Entonces, cuando viene el castigo por la ley, Dios no es malo. Es que transgrediste la ley, es que te dio una oportunidad, es que te dio un escape, te dio una puerta, te dio una salida y no quisiste escogerla. Entonces el castigo al infierno a la gente que no cree en Dios no es porque Dios sea malo. Es todo lo contrario. Ese Dios bueno y Dios de amor te advirtió. Te mandó a predicar, te mandó a hablar la palabra, te la dio escrita, que le costó mucho sangre para poder traducirla. Y que tú la tuvieras en tu lenguaje. Para que tú la pudieras leer y la pudieras entender. Y te pudieras apercibir de la maldad. Y tuvieras oportunidad a la salvación. Pero aún así la gente vive como si Dios fuera lo que ellos creen que es. Las escrituras son las que revelan quién es ese Dios. La naturaleza te puede decir que hay algo extraordinario. La naturaleza te puede decir que hay una mente divina. La naturaleza te puede decir que hay un creador. Pero ¿cómo es ese creador? Solo las escrituras te van a decir cómo Él es. Porque la escritura es la revelación de su palabra. Solo Dios revela quién Él es y cómo Él es. Y Él dijo en su palabra: el alma que pecare, esa morirá. No hay salvación para el pecador fuera de Jesucristo. Hay una oportunidad para que nosotros escapemos de esa condenación. Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitas algo más. La palabra es clara. Poderoso Dios, hoy voy. El día del Señor viene como ladrón. No seas tú sorprendido por ese día. Mantente listo y preparado en todo tiempo. ¿Cómo viene el día? ¿A alguien le robaron algo aquí? ¿Alguien ha experimentado eso? A mí me robaron un cilindro de gas hace unos años atrás. Y me robaron una guagua también. ¿A ti te robaron algo? El ladrón te llamó a decirte cuándo iba. Te llamó de Ramón, te pendiente por ahí el miércoles que voy a pasar por tu casa y te voy a visitar. El dueño de lo ajeno porque necesita el cilindro de gas. Entonces comes como ladrón. Cuando más prisa tú tienes de salir del mall para llegar al trabajo porque vas tarde, ¿y qué pasa? Que cuando saliste, el ladrón le dio con llevarse tu carro. En el momento menos esperado. Así es la venida del Señor. Viene como ladrón. No hay aviso, pero hay una alerta. Está cerca. Por eso le dice a la iglesia: cuídate, limpia tus vestiduras. Y terminamos. La Biblia establece que para los tiempos, Mateo 24, 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entro en el arca. Iglesia, oye, porque hay eventos que ya pasaron y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El impío no entenderá. ¿Por qué no entiende el impío? Porque no quiere reconocer al Salvador. Si el impío reconoce al Salvador, si el impío reconoce su estado de pecado, va a entender. Así como tú entiendes, iglesia. Ellos no entienden porque no quieren acceder al llamado. Poderoso Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Daniel 12:10. Y ninguno de los impíos entenderá. No, nosotros debemos predicar el evangelio. Muchos no entenderán los eventos de los tiempos finales. Nosotros como iglesia necesitamos conocer los tiempos para discernir que esta etapa, en qué etapa nos encontramos. Y no encontrarnos en tiempos, y nos encontramos en tiempos finales. Iglesia, este mensaje es para ti, iglesia. Santifícate en la palabra del Señor. Ok, y ahora sí terminamos. Proverbios capítulo 8, verso 32 al 36. Yo voy a poner una lucecita por aquí para que yo la vea y más nadie se dé cuenta. Proverbios 8, 32 al 36. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio, y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman su muerte. Gloria al Señor, aleluya. Póngase en pie, amado. Alentaos unos a otros con estas palabras. Jesucristo viene, amado. Las cosas no están fáciles. Poderoso Señor. Y los eventos que están pasando mundialmente están hablando de una unificación en todas las esferas. Política, espiritual. Desastres en todo el mundo. Epidemias mundiales.
Y hay mucha maldad detrás de todo esto. Muchas de las cosas que estamos viviendo son provocadas intencionalmente, porque el ministerio de la iniquidad está en acción. Ellos están tomando el control, pero viene juicio. Dios va a traer juicio. Inclina tu rostro. Si hay alguien en medio de nosotros que quiere reconciliar su vida con Dios, la victoria Dios nos ha dado ya. De la nada Dios nos formó, en sus planes Él nos creó y sonaremos la trompeta final, pues este lugar es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar es constituido casa de Dios. Este lugar es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar es constituido